Bueno, mis amores, el Señor ha sido bueno. Durante este tiempo hemos podido ver o hemos podido analizar todo el tema de las oraciones, ¿no? Del lenguaje, la composición de las oraciones, de las partes de las oraciones. Y es impresionante conocer tantos conceptos nuevos, ¿no? Y ver que hace parte de tantas cosas que de pronto las usamos cotidianamente, pero no teníamos el conocimiento de sus nombres, de su estructura y demás. Entonces, el día de hoy vamos a finalizar con un tema muy, muy bonito que se llama los hiponimios. Yo iba a decir hiponomios, los hiponimos. Pensé que decía hiponomios y yo, ¿qué? Los hiponimos. ¿Listo, mis amores? Entonces, que sea el Señor ayudándonos a comprender qué es esto, de qué hace parte y demás. ¿Listo? Mi Cami, ¿tienes la manito levantada para leer? Sí, profe. Gracias, hermosa. ¿Me ayudas, por favor, con la introducción? Los hiponimos son palabras que representan elementos específicos dentro de un grupo mayor al que pertenecen. Por ejemplo, manzana y pera son hiponimos de la palabra fruta. Este concepto es importante porque nos ayuda a organizar mejor nuestras ideas y a enriquecer nuestro lenguaje. Comprender los hiponimos nos permite hablar con mayor claridad y exactitud, lo que también es una forma de honrar el don del lenguaje que Dios ha dado al ser humano, así como Él ha creado la variedad infinita en su creación. El lenguaje refleja esta diversidad en las palabras que usamos. Muchísimas gracias, mi Cami. Entonces, ya vamos comprendiendo solo con esta introducción, ¿no? Es impresionante y siempre tenemos que hablar se nos hace obligatorio hablar de la creación del Señor, ¿no? Cuando hablamos de los hiponimos, estamos hablando de las partes, valga la redundancia, que hacen parte de un conjunto, ¿sí? De un conjunto mayor. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos parte del grupo de personas, pero cada uno somos diferentes. Entonces, tenemos grandes grupos, carros, personas, frutas, lugares, y cuando hablamos de hiponimos, estamos hablando de esas partecitas o de esas pequeñas cosas o conceptos que hacen parte de un grupo mayor, ¿vale? Pero ya vamos a ampliar un poquito más la información, así que avancemos. Objetivos del día de hoy. Juanita, ¿me ayudas leyendo los objetivos, por favor, hermosa? Identificar y clasificar hipónimos dentro de categorías generales en diversos contextos. Comprender la importancia de los hipónimos para organizar ideas y amplificar el vocabulario. Relacionar el uso de hipónimos con la riqueza del lenguaje y la creatividad dada por Dios. Muchísimas gracias, Juanita. Entonces, el objetivo es que el día de hoy identifiquemos qué son los hipónimos, que aprendamos este concepto y que con el favor del Señor no se nos olvide, sino que se quede ahí grabado en nuestro cerebro para que cuando requiramos este concepto, pues podamos hacer uso del mismo. ¿Listo? Como siempre, mis hermosos, hacerles la invitación es importante que no se queden solo con lo que vemos aquí. Hay que ingresar, hay que leer, hay que buscar, hay que indagar un poquito más. Bueno, mis chiquitos, Emi, ayúdame por favor con la idea fundacional. Listo, profe. Los hipónimos. Así como Dios creó la diversidad en el mundo, los hipónimos nos ayudan a expresar con precisión las maravillas de su creación. Muchísimas gracias. Entonces sabemos que el Señor es un Dios creativo, ¿no? Sabemos que el Señor lo ha creado todo. Y a mí me impresiona ver cómo se preocupó por tantos detalles, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Por ejemplo, pensando en la comida, el Señor hubiera podido crear un batido que tuvieran todas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo y que no supiera nada y ya, pues nos mantiene vivos y ya. Pero al Señor le plació que nosotros pudiéramos deleitarnos con las frutas, con la carne, con los dulces, ¿sí? Con los vegetales, con todas esas cosas. Y yo decía, el Señor se preocupa tanto, o sea, es tan detallista, es tan bonito, que Él hasta pensó en eso. Porque claro, lo era podido darles un agua, o darnos más bien, un agua ahí simple y ya, pues finalmente necesitan es vivir. Pero Él dijo, no, yo voy a permitir que se deleiten,
cada vez que se alimentan. Entonces podemos darnos cuenta cómo él se preocupó por esas cosas, porque todo sea diverso. Aquí, venga, miramos cuántos sabemos ahorita en este momento conectados. Habemos 70 personas conectadas. Uy, habemos 70 personas conectadas. Entonces imagínense que el Señor le plació que cada uno de nosotros seamos diferentes. Somos personas, todos somos personas, pero somos diferentes. Ninguno de nosotros se parece. Imagínense, es impresionante, pero nuestra huella, cada una es diferente. Y entonces uno dice, Señor, o sea, muy creativo, muy diverso nuestro Dios. Entonces, básicamente, cuando hablamos de los hiponimos, estamos hablando que nos ayudan a agrupar y también a expresar con precisión las maravillas de la creación, pues que ha hecho el Señor. ¿Listo, mis chiquitos? Vamos a avanzar. Vamos a ir de una vez con la etimología. Por favor, Miguel, ¿me ayudas con la etimología? Miguel, ¿me ayudas, por favor? Sí, señora. Etimología. Etimología de la palabra hipónimo. La palabra hipónimo proviene del griego hipo, significa debajo. Onoma significa nombre. Esto indica que un hipónimo es un nombre que está debajo de otro más general. ¿Sigo con el de algo de historia o hasta ahí? Mi corazón hasta ahí. Muchísimas gracias. Listo. Listo, mis hermosos. Entonces, es impresionante ver cómo las palabras tienen esa esencia de lo que queremos expresar, ¿no? Cuando vemos la etimología. Entonces, vemos que hiponomio es una composición, ¿no? Entonces, tenemos hipo, que significa debajo, y tenemos onoma, que significa nombre. Esto indica que hiponomio es un nombre que está debajo de otro más general. ¿Listo? Entonces, podemos desde la palabra comprender un nombre que está debajo de algo más general. Y ahorita nos ponían el ejemplo y es importante que lo comprendamos. Las frutas. ¿Cuáles son los hiponomios de las frutas? Pues fresa, banano, mora, uva, todo lo que hace parte de ese grupo de frutas. ¿Listo, hermosos? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Gracias. Vamos a ir con algo de No, señora. historia. Vamos a ir con algo de historia. Johnny, ¿me ayudas, por favor? El concepto de hipónimos fue desarrollado dentro de la lingüística como una forma de estudiar cómo las palabras se relacionan entre sí. Los los lingüistas descubrieron que las palabras tienen jerarquías, donde algunas son más generales, hiperónimos, y otras más específicas, hipónimos. Muchísimas gracias. Entonces, el concepto de hipónimos fue desarrollado dentro de la lingüística como una forma de estudiar las palabras. Sabemos que todo lo que hemos visto es el estudio de las palabras y cómo se relacionan entre sí y de qué hacen parte para poder formar lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y entonces básicamente nos habla de que dentro de las palabras vamos a encontrar jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? Pues que viene una parte principal y de esa se van desglosando varias partes. ¿Listo? Por eso es que cuando hablamos de los hiponomios, estamos hablando de que hacen parte de una jerarquía, de un grupo, donde hay un término principal y de ese término principal se desglosan todos los demás. ¿Listo? Vamos ahora a ver el concepto. Por favor, Isa, ayúdame viendo el concepto. Listo, profe. Entonces el concepto. Ah, ya. Los hiponimos son palabras que tienen un significado más específico dentro de un grupo más amplio o general, representado que- por un hiperónimo, es decir, un hipónimo es una categoría específica que pertenece a una categoría general. Leo los ejemplos. Por favor. Por ejemplo, hiperónimo, animal, hipónimos,
perro, gato, elefante, pez. Listo, muchísimas gracias. Entonces aquí ya tenemos dos conceptos, ya no nos quedamos solo con el hiponimo, sino que ya empezamos a identificar qué es el hiperonimo. ¿Listo? El hiperonimo es el conjunto general, digámoslo así para que sea más comprensible. El hiponimo es el elemento que compone ese conjunto general. ¿Listo? Entonces, hablemos, por ejemplo, de un hiperonimo. A ver, un ejemplo de hiperonimo, ustedes ayúdenme. Frutas. Frutas, muy bien, ya lo hablamos. Frutas, animales. Frutas. Quedémonos con frutas, mis amores. Entonces, ¿cuáles son los hiponimos de frutas? La Manzana. sandía, fruta, Taque, pera, banana, plátano, fresa. sandía. Muy bien, Naranjo. perfecto. Pensemos en otro hiperonimo. Instrumentos Automóviles, automóviles. Automóviles, muy bien. ¿Cuáles serían los hiponimos de, de automóviles? Moto, carro, avión, Bien. helicóptero, No, eso serían lancha. de transporte. Pues Chevrolet, Ajá, es Megane, Toyota, muy bien. Lamborghini. Audi. Podríamos pensar en marcas, ¿cierto? Como hiponimos. Y ya de cuando hablamos del otro, hablamos fue de medios de transporte, barco y eso, medios de transporte. Mis chiquitos, 9:51, conectados nuevamente Profe, para quiero avanzar. decir una ¿Listo? cosita. Profe, quiero decir una cosa. Hermosa, yo creo que no alcanzas, pero si quieres, dale y si no, lo dejamos para la de vuelta. ¿Listo? Dinos. Sí, profe, iba a decir que igual es en matemáticas cuando están los conjuntos por extensión y por comprensión. Exactamente. Muchísimas gracias, mi Cami. Ya lo Lo ampliamos un mismo, yo poquito. pensé en eso, lo mismo.